un gato negro se cruza en mi camino. Hola, buenas tardes ya. ¿Venden ustedes gasolina? A la vueltita. A la vueltita. Kilómetros después pierdo la tuerca del eje trasero en mitad de la nada. ¡No! He perdido el tornillo de la... ¡No! ¿Casualidad? Yo creo que sí. He perdido todo. El problema es que el día anterior se me salió la cadena mientras intentaba acampar. Se me ha salido la cadena. ¿What? Y al montarla, la apreté poco. La voy a dejar en 13, que es un buen número. Eso y que la dejé en 13. No sé si tendrá algo que ver. Bueno, creo que están bien. Lo más lógico es que se haya caído la tuerca y acto seguido se haya caído todo. El caso es que durante 2 horas busqué la tuerca y no la encontré. Mira por abajo, todo por ahí. No sé, es que me he vuelto loco. Lo que me llevó a tomar una decisión un tanto arriesgada. Primero agarrar el eje con 3 bridas de plástico. Da miedo, ¿no? Y segundo, meterme por un camino de tierra de 180 kilómetros. Son 172 kilómetros. En los que no hay nada Hasta Colchane. y a más de 4.000 metros de altitud. 4.400 metros. No sé muy bien qué estoy haciendo, pero ¿Buena o mala decisión? ¿Qué creéis? no sé. De momento aguanta. Bastante insólito, la verdad. Estoy normalizando que voy pendiente de 3 bridas. Despacio. Que aquí es donde podemos liarla. Pues todavía no sabemos, pero por el momento he conseguido llegar hasta una comisaría de policía. Hola. Diga. Bueno, voy a Colchane, ¿no? A Colchane, ya. A 4.300 metros de altura Bueno, estoy a 4.300 metros, va a hacer menos 8 grados, me han dicho los policías, y donde me han dejado acampar. así que me han dejado poner la tienda aquí dentro. Y mañana por la mañana veremos cómo hacemos, porque los policías me han advertido El problema es que mañana quedan 80, creo, ¿no? que los 80 kilómetros restantes están bastante peor. Ya me han advertido los policías que hay un trozo en subida y roto. Y yo creo que ahí las bridas no van a aguantar. En fin, me he puesto la camiseta de todo va a salir de Google. Hasta mañana. Buenos días, hace mucho frío. Amanece en el Salar de Surire, un impresionante monumento natural ubicado a casi 4.300 metros de altura y donde poco a poco parece que va a ir subiendo la temperatura. No puedo ni hablar, tengo la boca congelada. La verdad es que he dormido mal, he dormido poco, como 2 horas, pero más que por el frío, por la altura, creo. Las bridas no sé qué tal noche habrán pasado, pero yo he dormido poco y mal, con mucho dolor de cabeza por la altura. Pero bueno, es lo que hay. Lo que me ha dado muchas horas para poder pensar en posibles soluciones para el día de hoy. Vamos a empezar la mañana. Pero la vida no existe hasta después del primer café. Me han invitado a café. Y eso siempre es una alegría. Así que nada. Primero del día. Buenos días, Fonseca. Hola. ¿Qué tal noche pasaste? Bien. Bien. Sí. Yo bien, la verdad. Bueno, no he dormido nada, pero estoy vivo. ¿Cómo se llama esto tan rico? Sube pilla. Joder, no sé ni decirlo. Suba y pía. Sube pilla. Suba. Bueno, pequeño. Bueno, ya hemos desayunado y voy con Fonseca a buscar la tuerca, el perno. A ver si hay suerte. Lo que va a haber es ruido. Pues está el generador. Hablando de posibles soluciones mientras desayunaba con los carabineros, la primera y mejor opción sería que por casualidad hubiera una tuerca que le valga mi eje entre sus recambios. Así que probamos suerte. Nada, imposible. Vamos a ver otro. Mira. Tampoco. ¿Tampoco? Creo que es más grande. A ver. Son igual, ¿no? Sí, también. A ver, esta vamos a probar una. A ver, voy a probar. Yo creo que no, pero bueno.
Va ahí. Sí. Ay, a ver, más. Justo, ¿eh? Bueno, queridas bridas, mil gracias por los 100 kilómetros que ayer me salvasteis, pero os tengo que jubilar. A ver esta. Chan, 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 chan. Sería increíble, pero casi, pero no, ¿eh? Claro, es que este hilo es más grueso, este es más delgado. Entonces. No es el mismo hilo, pero es más o menos la medida. Casi, ¿eh? Andamos cerca. Genaro, el primer inconveniente es que tengo que poner la cámara muy arriba, porque eres muy alto. Bueno, lamentablemente salí así de fábrica. Bueno, aquí nos hemos encontrado casi, pero no. Entonces vamos enfrente que hay una empresa minera. En el Salar hay una empresa minera, así que los carabineros me llevan para ver si los mineros tienen una tuerca que valga. Creo que nunca he ido tan bien escoltado. Gracias, muchachos. Vamos a ver si tenemos suerte. Vuestro trabajo aquí principalmente es porque estamos muy cerca de Bolivia. Tenemos Bolivia hacia un costado muy cerca, en donde si bien es cierto tenemos muy buena relación con el pueblo boliviano, con la nación hermana. Siempre vamos a tener la necesidad de tener que cubrir nuestra soberanía de nuestra patria. Normalmente por el día estáis patrullando la zona, así. Sí, claro, aquí todos los días se realizan los patrullajes preventivos. Eso es lo que estamos haciendo aquí, hacemos patria, representamos a la institución y a la vez al gobierno y al Estado. O sea, aquí lo que hay es tráfico de cosas. Claro. Este sector, como tú lo puedes ver, es bastante tranquilo, pero sí en ocasiones podemos detectar lo que es el tráfico de algún tipo de droga o contrabando. Es que hoy me he enterado en el desayuno que esto es zona franca, en Chile. Claro, Pues aquí las cosas están más baratas. Aquí los productos entran al país sin impuestos, claro. Entonces hay gente que los pasa a Bolivia por aquí, por estos caminos y tal. Claro, estos caminos son irregulares, digamos. Con la diversidad que ha tenido el delito en estos últimos momentos, también tenemos tráfico de personas. Entran personas ilegales al país. Gente que a veces busca algún tipo de nuevo horizonte, pero a veces son guiados por otras personas que buscan provecho económico, y eso es lo que tratamos de castigar. No el ingreso, sino que castigar a estas personas que se dedican a hacer lucro con estas pobres personas. Eso es la idea. Y en eso estáis patrullando. Es que ayer hubo un compañero vuestro que se iba por ya de noche cuando yo llegué. Era militar, pero retirado. Puede ser. Sí, Y me dijo, hazme caso, no, pero no se te ocurra acampar solo. claro. Sí. No es que él trabajó muchos años Por aquí. por el sector. Estamos en zona un poco colorada. No sé si es roja, pero color ahí. Sí, un poquito. Conclusión, que estamos en zona roja y donde hay contrabando de todo tipo de sustancias, además de mafias que controlan la inmigración. Y entre todo esto, y bajo grandes medidas de seguridad, una empresa minera en la que vamos a probar suerte y ver si tienen una tuerca que le valga a mi eje. Ni he pedido permiso para grabar porque sé que la respuesta habría sido no. Así que no nos han dejado ni acercarnos. Pero nos han conseguido esta que creemos que se pasa un poco, pero ya estamos pensando que entre esto, alambre, brida, le puedo poner hasta bicomponente. No, eso no es buena idea. Bueno, yo creo que todo va a salir bien, o regular. Bueno. No nos vale en ningún caso porque no entra dentro. Otra cosa es que la tuerca que nos han conseguido los mineros queda grande. No nos vale. Así que solo queda una solución, al menos que a mí se me ocurra. Qué pena, ¿no? Y que estuve pensando esta noche mientras no dormía. Alambre. El over suspension no se va ni de broma ya. O sea, esto de aquí ya no se sale. Se aguantó ayer con 2 plásticos. Ahora, la única duda es que se salga el eje entero para el otro lado. Claro. Pero no sé si ponerle otro aquí. Buena idea, sí. No hay que ir viéndolo o golpeándola a cierto rato. Sí, cada rato mirarla. Claro. Y sobre todo en las zonas conflictivas. Un par de ellos. Sí. Sí, bueno, sí. ¿Sí, no? Sí. Fonseca. Choca el puño. ¿Qué vas a hacer?
No, hemos hecho un buen bordado, ¿eh? Sí, yo creo que eso ya no se va. Le hemos puesto por los dos lados. Yo creo que sí, ayer aguantó con 2 brillas. Bueno, mil gracias, tío. No, de nada, bueno, aquí estamos. Te ayuda. Oye, muchas gracias de verdad por todo la atención, el cuidado, la protección. Se agradece mucho, de verdad. No solamente porque nace de nosotros, sino porque es una imagen corporativa como Carabineros de Chile. Te lo puedo seguro que cada extranjero, cada ciudadano que llega a un cuartel policial es bienvenido de la misma forma. Ahora os vais a patrullar un poco, ¿qué? Claro, vamos a ir a ver el camino, a ver cómo está, a ver si podemos sacar información y ver algún hito, a ver su estado natural. Tenemos que verificar eso hoy día. ¿Eso y alienígenas también o no? También. Es que aquí, esta mañana desayunando, me he enterado de cosas muy interesantes, que ha habido avistamientos. Efectivo, se ve bastante hechos paranormales y también con cosas extrañas, que si bien es cierto uno podría decir con el conocimiento que uno tiene, escapa a lo que podría ser un dron, o un avión de reconocimiento, o una estrella fugaz, o un satélite. El movimiento que provocan estos ovnis escapan ya uno dice, no, para mí es otra cosa. Sí, bueno, la noche aquí se ve harto. Se ve harto. La noche se ven cosas. La noche no vi nada, la verdad. Pero bueno, Así qué que- pena. Así que sí, efectivamente, si tienen tiempo y si tienen ganas de disfrutar el frío en la madrugada, van a ver ovnis, acuérdense. Ayer me hicisteis el día porque estaba complicado. Sí. Así que muchas gracias, ahora. La invitación queda abierta para todos ustedes que quieran conocer lo hermoso que tenemos en este lugar. Pues nada, voy a poner a recoger rápido porque que no se me haga tarde. Que esa es otra. Esto no termina todavía. Seguimos. No te quito más tiempo, que tendrás que trabajar y yo tengo que intentar llegar a Colchane. Así que gracias. Que te vaya muy bien. Muchas gracias de verdad, ¿eh? Joder, qué increíble, la verdad. Chao. Los lugares sin personas a las que recordar suelen pasar fácilmente al olvido, por bonitos que sean. Qué historia, ¿no? Qué increíble todo. Bueno, pues otra chincheta importantísima en mi mapa del mundo. El salar es impresionante. Mira las vicuñas ahí. Como siempre, los sitios son bonitos, pero lo que lo hace más bonito son las personas, ¿no? Y hablando de personas, si todo va bien, dentro de unas horas me voy a encontrar con una amiga, motera y viajera, con la que pensaba entrar a Bolivia, de no ser por todo lo acontecido en los últimos días. Bueno, no está todo hecho, ¿eh? Tengo 80 kilómetros hasta Colchane. Pero efectivamente no está todo hecho. Tengo 80 kilómetros hasta Colchane, donde empieza el pavimento y desde donde pretendo dirigirme a Iquique, a cambiar el kit de arrastre y poner una tuerca nueva en el eje. El tema de la tuerca, que lo hemos solucionado, o creemos que lo hemos solucionado con el alambre. Y el kit de arrastre, que va sonando, no mucho, pero va sonando, que estaba un poco en las últimas. Y nada, hay un trozo malo. Por lo que sé, hay un tramo roto y con alguna pendiente, lo que exige acelerar para no quedarse enganchado, y eso puede hacer que los alambres no aguanten. Pero bueno, todo se andará. Lo bueno es que, como os decía antes, en Colchane me espera una amiga, a quien podría avisar por satélite si me quedo tirado. Esta es la minera, que ayer me vine aquí pensando que era el retén, que no me entera muy bien. Son tierras raras de estas, ricas en... no sé muy bien. Según ChatGPT, la empresa que opera en el salar es chilena y extrae ulexita, un mineral con el que se produce ácido bórico y que se utiliza para fabricación de fertilizantes, vidrio y detergentes. Muy majos los de la mina porque me han dado una tuerca que luego no ha valido. Pero muy serios, muy estrictos, o sea... Esta minera opera en una zona protegida y al parecer ha sido denunciada por incumplimientos en las restricciones ambientales. Y son muy estrictos con quién entra, con quién no entra, qué haces, qué dices, ¿sabes? Si alguien sabe más y de primera mano que nos lo cuente, porque yo nos doy más la turra y me centro en que llevo el eje atado con alambres. Bueno, ahora sí, seguimos. La cadena suena cada vez más, por cierto. ¡Buah, qué espectacular!, ¿no? Bueno, mi idea era haberle dado la vuelta al salar. Creo que se podía, luego ya ni he preguntado. Pero da igual porque ahora estamos en otra liga diferente, que es avanzar y sobrevivir. Agüita. ¡Qué bonito! Es espectacular, ¿eh? 16 grados encima. Ah, mira, aquí hay más cosas todavía. ¿Y esto qué será? Hay cantidad de sitios que están como abandonados, ¿no? O da la sensación. ¿Cuándo creéis que sería prudente bajar y ver que está todo bien? Probablemente ya, ¿no? A ver, ya sé que es un pain in the ass ahora parar, bajarse, pero... Hombre, yo creo que está todo bien, pero...
una confirmadita. Perfecto. Uy, mira. ¿Y tú? ¡Oh! Perfecto. Pero mira, estamos a punto de perder el machete, ¿eh? Ahí está. Ahora, seguimos. Está todo bien. Dejamos atrás el Salar. Y por cierto, yo estaba haciendo esa ruta dirección Colchane, y desde Colchane mi idea era quizá entrar a Bolivia, ir a ver el Salar de Uyuni, volver y seguir por Chile, Argentina. Pero pues están las cosas un poco feas en Bolivia con la gasolina. A los turistas no les venden porque no hay, y bueno, pues habría requerido una cierta logística, y bueno, no tenía claro si iba a entrar o no, pero yo creo que también al guionista hay que hacerle caso, ¿no? Aquí de arrastre, luego la tuerca, que sí que son, principalmente han sido cagadas medio mías, también circunstanciales un poco, ¿no? Pero no dejan de ser mensajes, así que creo que no voy a entrar esta vez a Bolivia. Veré Bolivia al subir, Salar incluido. Pero bueno, todo esto poco a poco. De momento vamos a centrarnos en llegar a Iquique, y para eso lo primero es llegar a Colchane de día. No te flipes, no te flipes. Y lo único que puede comprometer llegar a Colchane de día es ese tramo roto con algo de pendiente del que me han hablado los carabineros, y donde quizá tenga que darle al gas más de la cuenta. O sea, mientras no sea una cuesta muy pendiente, que necesito darle al gas y que la moto empiece ahí pa, si yo puedo ir con el embrague jugando un poco ahí, pues paso despacio y sufre menos, ¿no? También te digo una cosa, esos alambres llegan hasta Tierra del Fuego, si hiciera falta. Ojo, aquí está precioso para acampar y fácil de esconderte, pero claro, 4.700 metros. Es que hoy, porque me he resguardado, si no lo habría pasado mal, porque aún así he tenido un poco de frío, entonces me he dado cuenta que tengo que cambiar de tienda. Esta tienda es muy de verano. Arenita. Uy, uy. No te enajenes, no te enajenes. Uf, es que todo este recorrido, si no hubiera tenido problemas de cadena y de la tuerca y todo, le habría sido un homenaje motero, de darle al gas, me refiero. Pues caminos rapidísimos para ir todo el rato derrapando. Claro que igual me ha venido bien, ¿eh? Que te relajes. ¿Sabes qué? Se me olvida que llevo unos alambres ahí. Me puede la enajenación, ¿eh? Qué bonito. 4.750. Bueno, pues otra parte medio fea, pero no era nada importante. Espero que sean todas así. 30, ¿por qué 30? ¿Hay una curva o qué? Pues está roto el camino. Yo creo que esta es la zona fea, ¿eh? Puede ser, ¿eh? Por las indicaciones, ¿no? Oh, eso está feo. Arenita. Oh, oh. Bien jugado, muy bien jugado. Vamos. Oh, no. Sí, esta es la parte fea. Pero vamos. El fea tiene lo que yo de guapo, vamos. Esto es un paseíto, chavales. ¿No? A ver, ¿me tendré que callar la boca o qué? Bueno. Nada, si lo importante es poder ir despacio y no tener que pasar a lo bestia así. ¡Pua, pua, pua! Así que de momento estamos salvando. A ver, este trozo. Otra salvadita. Vamos que llegamos. ¿Qué tal irán los queridos alambres? ¿Sería momento de parar a ver? Sí, ¿no? Voy a parar a ver. Perfectos. Perfecto. Perfecto. Hecho. Seguimos.
Bueno, vamos allá. Vamos, que avanzamos. A ver, siguiente. Lo primero, frenar. Y pasar despacio y buscar otra vez. Vale. Ah, chavales. Una zapatilla. ¿Por qué hay zapatillas por el mundo sueltas? O sea, solo un par. O sea, solo una zapatilla, no las dos. Oh. Espérate que todavía me tengo que comer mis palabritas de flipado, de sobradito. Bueno, nada. Muy pasable. Pero es verdad que hay que ir despacio para que no sufran los alambres. Y ahora que izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Esto sabría decirte, ¿eh? Pero este parece mejor, ¿no? Pero igual tiene ahora una trampa, ¿o qué? Oh, sí, este es el trozo mal. Mira qué bonito, mira qué bonito. Increíble, ¿no? Voy a dejar de mirarlo. Ya lo miraré cuando lo edite. Uf. Yo creo que esto era la peor parte. Vamos, alambres, aguantad, que no es para tanto. No. Vamos. Creo, por instinto, que hemos salido airosos de la parte fea. Creo que se referían a esto. Bueno, parece inofensivo, ¿no? Bueno, regulín de inofensivo. ¿Y este pueblo? ¿O esto? ¿Y esa iglesia ahí? ¿Ves? Es que son pueblos que están como abandonados, pero no, tienen un cubo de basura. Mira, qué iglesia. ¿Pero aquí vivirá gente o esto está abandonado? O igual son sitios temporeros, que hay una época del año que viene la gente y luego se va, ¿o qué? Qué peculiar, ¿no? Aquí sí hay mierda, ¿eh? En general estaba todo muy limpio, pero ahora está abandonado todo, ¿no? Sí. Parajaya Villacoyo se llama ese pueblo. Uy, qué bonito esto, ¿no? Estamos a 4.229. Y esto, oh, qué bonito, es como un río. Oh, que me voy. Es un río, no es como un río, es un río. Lo que pasa que está plagado de musgo de este, que este musgo tiene un nombre también, que lo leí el otro día, es típico de aquí. Karloff, ¿cómo se llama este musgo? No estoy seguro del todo, pero creo que esto es Azorella compacta, que parece musgo, pero realmente es una planta típica del altiplano en Chile, Bolivia, Perú y Argentina. Y al parecer está protegida. Bueno, mira, ahí pone 33 kilómetros. Yo creo que ya, hombre, pueden pasar cosas, pero puedo empezar a cantar medio victoria de llegar a Colchane. Y la verdad es que si lo pienso, ayer hubo un momento muy frustrante, porque yo estoy acostumbrado a que me pasen cosas por mi mala cabeza. Muchas veces tampoco es mi mala cabeza exactamente. Muchas veces es que yo estoy pendiente de que no se me olvide de grabar nada que sea importante para contar la historia, bla bla bla. Viajar por este tipo de lugares en solitario y a la vez grabarlo con tantas cámaras, pendiente de tener siempre planos suficientes, de que el sonido sea bueno y de que el relato cuente exactamente lo que está pasando, conlleva sí o sí perder la atención en otros temas. A veces pierdo la atención en otras cosas, como por ejemplo apretar una tuerca. Importante, sobre todo si es la del eje. En fin, que ayer hubo un momento cuando ya después de, no sé, 2-3 horas buscándola, no la encontré, me frustré bastante, más de lo normal. Yo normalmente todas estas cosas me las tomo a cachondeo, pero era muy frustrante porque pensé que me tenía que volver hasta Arica por asfalto, muchos kilómetros, todo aburridísimos, dejar de ver pues cosas como estas, increíbles, y me frustré un poco, la verdad. Y entonces tomé una decisión que, si lo piensas, eso era un poco loca, porque era meterme por un camino que no conocía, 180 kilómetros, con 3 bridas, pero en mi cabeza, no digo que estuviera la certeza de que iba a salir bien, para nada, pero en mi cabeza hubo una especie de pensamiento positivo, de decir,
a ver, desde ahí hasta Putre, que era el pueblo mínimo al que tenía que haber llegado, si se me suelta eso en asfalto, las probabilidades de catástrofe son mucho mayores, a la misma velocidad, porque hay tráfico, porque el asfalto, en fin, por muchas razones, ¿no? Pero, por el otro lado, meterme por un camino a 4000 y pico metros, por el que no había nadie, porque en las 3 horas casi que estuve buscando la tuerca no pasó nadie. Entonces sabía perfectamente que me enfrentaba pues a la soledad absoluta. Pero bueno, llevaba agua, llevaba comida y dije, bueno, avanzo un rato a ver qué tal, y ya me fui engorilando porque el camino era fácil y al final terminé haciendo 100 kilómetros con 3 bridas. Increíble, ¿no? Y nada, y eso me ha llevado a una historia increíble con la policía. Hemos arreglado esto con alambres. Al final he hecho el recorrido, estoy llegando a Colchane. Me voy a concentrar en conducir porque, insisto, no ha terminado. Pero vamos, que yo creo que si se aguantaron 3 bridas, 100 kilómetros, ¿no? Yo creo que van a aguantar 30 con el alambre. Conclusión, que en este tipo de viajes en solitario y por lugares tan remotos, a veces hay que tomar decisiones que tienen, Ya he pasado la parte fea. cierta relevancia. Total, que estoy muy contento, pero que no estoy orgulloso porque me ha salido bien, pero me podía haber salido mal. Pero yo insisto que por el asfalto también me podía haber salido mal, y esa sí que había sido dura. Bueno, o no, podría haber sido no dura, pero yo qué sé. Yo me entiendo. Espero que vosotros y vosotras también. ¡Vamos! ¡Que llegamos! ¡Jiji! Bueno, pues lo hemos logrado. Bueno, hemos logrado llegar al asfalto. Colchane. Llego finalmente a Colchane, Voy a estar a 2 kilómetros de Bolivia. pequeño pueblo fronterizo con Bolivia y donde, como os contaba, he quedado con una amiga motera y viajera. Yo esperaba encontrarla así, al azar, porque como este pueblo era pequeño, pero no. La idea inicial era desde aquí entrar al Salar de Uyuni, a pesar de que mucha gente me advirtió de los problemas de combustible en Bolivia para los extranjeros. Pero finalmente el plan es otro. Mucha gente dice que en Bolivia no hay poca gasolina y que a la gente de fuera, a los turistas como yo, no les venden gasolina. ¿Es verdad o no? No, igual venden. ¿Sí? Igual venden, porque más abajito de la plaza, justo tienes que bajar en orillitas. ¿Y hay gasolina? Hay gasolina. ¿Pero más dentro del país también o no? Igual no pasa nada, ¿quién te dice el mamá? ¿Y por qué dicen eso? ¿Mienten o qué? Gasolina, un día el auto estaba girándose, gasolina no quería, me ha robado. Quería comprar, pero no tengo bidones, ¿en qué voy a comprar? Sí. ¿Usted es boliviano? Yo soy boliviano, Pesila vivo. ¿Y por qué cruza aquí a Chile? No, a trabajar aquí abajo, a cavar papa y vine. ¿A qué? A cavar papa, sacar papa. A sacar papa. Muy bien. Pero duerme usted en su casa. Ahora se vuelve para allá. Sí. ¿Todos los días viene? Sí, todos los días. ¿Y hay más trabajo aquí que allí o qué? No, está bastante por demás trabajo aquí. Estoy avanzando el trabajo. ¿Y allí no? ¿Qué? ¿En Bolivia no? En Bolivia poco, ¿Cómo se llama usted? Yo soy Carlos. Yo me llamo Víctor Laimi Pacheco. Acá debe ser. A ver si ven una moto. Sí. A ver si vemos una moto. ¿Dónde estará? Mi colega. Yo no lo veo acá. ¡Eh! Allá está. Ah, no puedo creer. ¡Increíble momento! ¿Sabes lo que